El derecho del trabajo tiene algunos elementos fundamentales. Vamos a revisar algunos de ellos o los principales elementos sobre los cuales se fundamenta el derecho al trabajo. Por una parte, tiene normas adjetivas y sustantivas. ¿Qué quiere decir esto? Normas adjetivas y sustantivas. Las normas adjetivas están dirigidas al juez, es decir, son normas que le indican al juez o al funcionario del trabajo cómo se desarrolla un determinado proceso ante esa instancia. Es decir, hay un procedimiento especial distinto al procedimiento penal, distinto al procedimiento civil, distinto al procedimiento tributario, en el cual existen reglas muy particulares. Entonces existen normas procesales dirigidas a las autoridades para dirimir el conflicto que se suscite entre dos sujetos particulares. ¿Por qué? Porque la relación de trabajo tiene consideraciones completamente distintas a algunas otras ramas del derecho, de tal manera que le dicen al juez, usted en este caso, o al funcionario del trabajo, usted en este caso, este conflicto lo va a dirimir conforme a estas reglas. Por eso decimos que el derecho al trabajo tiene normas adjetivas, también tiene normas sustantivas, que son las normas que establecen el derecho o el beneficio como tal. Entonces existe una norma que nos dice qué son las utilidades, los beneficios del trabajador o la participación del trabajador en los beneficios de la empresa, que nos dicen qué son las vacaciones. Entonces, hay normas sustantivas, es decir, que definen claramente el contenido de cada uno de los derechos que tiene el trabajador en su beneficio y de cada una de las obligaciones que tiene el empleador y por supuesto también los derechos que tiene el empleador y las obligaciones y los derechos que tiene el Estado en torno a la relación laboral. Las normas laborales son de obligatorio cumplimiento, inexorablemente deben cumplirse, no pueden ser relajadas por las partes. Sobre este concepto hemos insistido de forma reiterativa, pues resulta de capital importancia, uno de los pilares, si no uno de los pilares, sino el más importante del derecho al trabajo es sin duda la característica de orden público de las normas del derecho al trabajo. Independientemente de la voluntad de las partes, el derecho al trabajo se va a aplicar. Las partes no pueden sustraerse de la aplicación del derecho al trabajo cuando estamos en presencia de una relación laboral. Adicionalmente, el derecho del trabajo regula las relaciones entre la mano de obra y el capital. Eso es importantísimo desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista económico. Hay reglas que permiten balancear la proporción de poder que existe entre quien tiene el factor productivo, en algunos casos inclusive el propio Estado funge como empleador o como patrono y tiene una característica muy particular, distinta a la del Estado propiamente dicho, de tal manera que el Estado en rol o en función de patrono pudiera ser supervisado por el propio Estado, pero en una clave completamente distinta, es decir, en una clave de supervisor o de coordinador o de controlador de las relaciones laborales y debería haber una actuación independiente en ese caso, desde el punto de vista teórico debería ser así. Pero bueno, lo cierto del caso es que en la relación o el derecho al trabajo establece esa regulación entre dos poderes realmente importantes. Por una parte, el factor capital, o si se quiere, o se llamaba tradicionalmente, las herramientas o los insumos que permiten realizar el proceso productivo, y por otra parte, el trabajador, que en muchos de los casos puede considerarse un sujeto en minusvalía frente al tenedor o al poseedor del capital. Y adicionalmente, también regula como un elemento fundamental las relaciones que existen entre el trabajador y el patrono. Es decir, dos sujetos que tienen intereses completamente disímiles, el empleador en definición o en definitiva, o digamos, de alguna manera definirlo o catalogarlo desde el punto de vista histórico convencional, querrá pagar el menor precio por la mano de obra y el trabajador, por supuesto, aspirará a ganar la mayor cantidad de dinero por la labor realizada. Entonces tenemos dos intereses teóricamente contrapuestos. Por supuesto, hay tendencias mucho más modernas que pretenden, no desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista de las relaciones laborales, compendiar o compensar esas dos realidades opuestas, la del trabajador y la del empleador, generando una especie de beneficio para que se dé una relación de trabajo ganar-ganar, como se le denomina en la actualidad. Entonces, una característica fundamental del derecho al trabajo es que regula las relaciones entre el patrono y el trabajador. En cuanto a las características del derecho del trabajo, podemos identificar
Por una parte, que se trata de una rama autónoma del derecho. Algunas ramas del derecho dependen a su vez de un tronco principal. Así, por ejemplo, en el derecho administrativo, que es el derecho que regula, a grosso modo, por supuesto, esta definición, que regula la relación que existe entre los particulares y el Estado, hay una subrama o subespecie que sería el derecho tributario, que regularía la relación que existe entre el Estado y el particular, pero en cuanto al pago de ciertos tributos o al manejo de algunos tributos. Entonces vemos que hay una especie de subdivisión del derecho administrativo en el derecho financiero. Esto no es relevante para esta materia, pero nos permite ver lo que queremos señalar. Por su parte, el derecho laboral, el derecho al trabajo, es absolutamente independiente. Tiene características propias, particulares, muy, digamos, hechas a la medida que permiten hablar de un derecho completamente autónomo. En segundo lugar, el derecho al trabajo es dinámico, cambia de manera realmente rápida, si se quiere, porque también rápidamente cambian las relaciones laborales. El concepto de trabajo se modifica de manera súbita en la actualidad a través de los medios tecnológicos. Existen formas de trabajo realmente disímiles a través de los medios telemáticos. Hay mecanismos verdaderamente novedosos que no existían hace apenas pocos años, de tal manera que el derecho del trabajo tiene la agilidad que no tienen otras ramas del derecho para poder adaptarse a la regulación de esa situación completamente cambiante. En tercer lugar, el derecho del trabajo es imperativo. Insistimos e insistiremos siempre en la idea, en el concepto de la imperatividad del derecho del trabajo, del derecho laboral. Son normas de estricto orden público. No puede el trabajador sustraerse de ninguna manera de la aplicación del derecho al trabajo y el empleador tampoco, por supuesto. Es decir, se va a imponer más allá de la voluntad de las partes. De nada sirve que el trabajador renuncie a sus derechos laborales, sino en muy determinadas, muy contadas, particulares circunstancias que serán revisadas oportunamente, pero son verdaderamente excepcionales. La regla fundamental, el principio fundamental es que el trabajador no puede renunciar a sus derechos. Y finalmente, en cuarto lugar, una cuarta característica es que el trabajo o el derecho al trabajo es sin duda alguna concreto y actual. El trabajo y por supuesto el derecho al trabajo. El trabajo varía, se modifica. Hoy hay una forma de trabajar de esta manera, mañana surge un nuevo nicho de mercado y en ese nuevo nicho de mercado se establecen nuevas relaciones, cómo las partes van a funcionar dentro de ese esquema de trabajo. Tú vas a venir a tal hora, no hace falta que vengas, vas a venir 3 veces a la semana, puedes estar en Japón y realizar el trabajo en Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas formas bajo las cuales se genera una actividad productiva que puede perfectamente y por definición va a encuadrarse dentro de la idea de trabajo y que también por definición debería estar amparada por el derecho laboral. Entonces el derecho del trabajo es concreto y actual. Como características fundamentales decimos que es autónomo, que es dinámico, que es imperativo y que además deviene en concreto y actual. El derecho del trabajo no cabe duda pues es realmente relevante. El trabajo en sí es un elemento, un factor fundamental dentro del proceso de evolución de la sociedad, del mundo. Sin el trabajo, no cabe duda, la humanidad tendría, digamos, un panorama completamente distinto. Por supuesto, la regulación que recae sobre ese hecho social denominado trabajo también tiene especial preponderancia. Se trata de un derecho fundamental, se trata de un derecho elemental incluso asociado a la vida del propio ser humano. Así que vemos con frecuencia que en el sujeto normal, el sujeto cotidiano, corrientemente puede entender, comprender y conocer mayor cantidad de conceptos y regulaciones de derecho del trabajo que del propio derecho constitucional. Es frecuente ver o oír o de alguna manera percibir en el plano de la realidad, en la cotidianidad, en el día a día, pues personas que manejan conceptos tales como vacaciones, utilidades, bono vacacional, la antigüedad,
la jornada de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cantidad de conceptos asociados al trabajo y al derecho al trabajo y no resulta igual con, por ejemplo, el derecho constitucional, que no cabe duda es de primordial importancia, es sin duda la base fundamental sobre la cual descansa todo el ordenamiento jurídico. Pero veamos o podemos apreciar que el derecho del trabajo tiene una preponderancia que inclusive a los fines prácticos pues, nos permite afirmar que el trabajador tiene mayor contacto en la cotidianidad con el derecho al trabajo que con otras ramas del derecho. No cabe la menor duda. En cualquier caso, para entender la definición que en nuestro contexto país, en nuestro entorno real, tiene el derecho al trabajo, revisemos detenidamente lo que dice nuestra legislación sobre el derecho al trabajo, la definición o el concepto que establece el decreto con rango y fuerza de ley orgánica del trabajo que señala lo siguiente. Esta ley tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, creadores de riqueza socialmente producida y sujetos protagónicos de los procesos de educación y trabajo, para alcanzar los fines del Estado democrático y social de derecho y de justicia, y de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pensamiento del padre de la patria, Simón Bolívar. Regula las relaciones jurídicas derivadas del proceso de producción de bienes y servicios, protegiendo el interés supremo del trabajo como proceso liberador, indispensable para materializar los derechos de la persona humana, de las familias y del conjunto de la sociedad, mediante la justa distribución de la riqueza para la satisfacción de las necesidades materiales, intelectuales y espirituales del pueblo.